Un gran día para todos donde quiera que estén. Hoy es un día súper especial. Dios es bueno y me he encontrado con estos amigos preciosos. Comienza abril. El abril para nosotros es muy hermoso. De verdad que Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros y yo sé que Dios siempre hace cosas lindas, Así pero es. encontrarnos juntos es una oportunidad linda que trae lindos recuerdos. Y Sí, claro. continuamos con el fruto del Espíritu Santo. Recordamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Correcto. Todo este mes de abril vamos a estar con templanza. Así que prepárate ahí donde estás, ya que el Espíritu Santo guíe tus pasos, guíe tu mente. Cualquier preocupación vamos a dejarla de lado. Vamos a estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bienvenidos, preséntense por favor. Sí, Gracias. claro, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Jorge Silva, yo soy mexicano y trabajamos como misioneros en Boca Chica por 21 años, allá cerca de Cartagena. Y soy Karen, Karen Silva, de los Estados Unidos, de Norte Carolina. Habla Y español, perfecto. más o menos. Y bueno, amigos desde hace muchos años, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años sacaste la cuenta hoy? Sí, creo que eran con 27 años. 27 años, increíble. Mencionaba que mientras yo estudiaba la escuela de misiones, en la noche se abrían el espacio para... Yo creo que son más porque llevamos 34 de casados. Y Yo creo eso que fue, 30. y eso fue Sí, antes. Sí, tienes sí, razón, sí, sí. sí, sí. Los conocí en el 87, Imagínate. Sí, mucho más. 89, perdón, sí, hace Wow. muchos años. No digamos tanto la edad porque... Pero Sí. qué alegría, qué bendición, de Gracias por la verdad. invitación, Ellos sí, han sido sí. unos grandes amigos siempre, de verdad. El Señor nos unió con un propósito y estuvimos ayudando allí en la obra de Boca Chica. Por muchos años. Siempre les he hablado de ellos y ellos son unos directores estrellas de verdad tan lindos que el Señor puso allí en Boca Chica y fue un tiempo bien especial donde hoy estábamos recordando precisamente cómo cada año íbamos y los visitábamos. Sí, pues, realmente ustedes fueron el primer equipo de misiones que tuvimos. Fue Sí, algo muy hermoso, trabajando juntos, duro con ese solazo, ¿cierto? pero con tanto amor. Sí, sí, Sí. Y sí. las hermanitas allá en Boca Chica cocinando esas empanaditas, esas lentejas, todo. Fue una época muy linda de servicio a Dios, sí. Épocas preciosas. Pero bueno, vamos a orar y voy a invitar a Karen para que ore un momentico por las personas que nos están viendo, para que el Espíritu Santo tome el control de todo. Sí. Así Con ese es. micrófono. Bueno, Señor, gracias Padre por este Gracias, tiempo Señor. que tenemos para reflexionar sobre tu palabra, sobre esa verdad que tú nos has dado. Padre, pido por todos mis hermanos que están escuchando Sí, Señor. y también por nosotros también, que podemos tomar esa palabra, esa Sí, verdad y Señor. ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos des convicción y que nos guíes para saber cómo ponerlo en práctica, Señor, cómo vivir esa palabra. Sabemos que tú prometes a darnos sabiduría cuando nosotros nos hace falta y por eso venimos delante de ti pidiendo sabiduría, Señor, para saber cómo vivir, cómo poner en práctica tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, que no estamos solos, que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Karen. Entonces, templanza, dominio propio, una virtud de saber controlar los impulsos. Porque si no sabemos controlarnos, podemos hacerle daño a mucha gente. Y yo creo que es importante. Parte de nuestra vida como cristianos es saber un momentico detenernos y mirar con cautela todas las cosas las cuales estamos viviendo. Yo sé que ustedes han vivido muchísimas experiencias. Sí, Llevan de misioneros, ¿cuántos años? 35 años. ¿Y 35 de casados? 34. 34. Sí. Yo había estado en las misiones antes de, sí, como soltero. Y el Señor te llamó de verdad. Fue algo muy bonito porque pues yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida y estaba metido en cosas que obviamente no agradaban a Dios. Y en el momento más difícil de mi vida, bueno, llegó un misionero a predicar el evangelio y peleábamos mucho, pero sin embargo escuché, tomé la decisión de escuchar y entregué mi vida al Señor en el 87, febrero del 87. Y después de eso, un año después me fui de misionero, donde conocí a mi esposa. Qué Sí. alegría. En un barco. Sí, en un barco misionero, sí, claro. Apenas la vio, quedó enamorado. Sí, pudimos servir al Señor por muchos lugares del mundo y
Y después, como yo había hecho mi escuela aquí en Colombia, yo había sentido el deseo de servir aquí. Entonces nos regresamos, fue cuando llegamos a Boca Chica, estuvimos ahí 21 años sirviendo. 21 años. Sí, en una isla donde no había electricidad, No no había había... nada. Pues ustedes también vieron mucho de eso, ¿eh? Era oscuro, eso era negro. Sí, inclusive todavía no hay este sistema de drenaje, entonces por No, eso los proyectos de la letrina es que ustedes nos ayudaron mucho. sí. Y el agua que pues hasta hoy en día tampoco ha llegado. Fue una etapa difícil, pero muy bonita, ¿sabes? Sí, Es que de verdad, si uno realmente está comprometido con Dios, uno puede disfrutar las cosas de Dios es cierto. cuando uno está comprometido. Porque venga lo que venga, al final de cuentas tú sabes que Dios está con uno. Sí, es cierto. Cuida de uno, ¿verdad? Y para ti, Karen, en Colombia, ¿cómo te sentiste cuando llegaste? No, pues en el principio llegando, pues obviamente hay muchas cosas que uno tiene que adaptarse, ¿no? Y pues primero de todo el idioma, porque cuando llegué yo no hablaba español todavía. ¿En serio? Yo me acuerdo que No, ella hablaba español siempre, siempre hablaba no. como... Entonces, bueno, obviamente hubo días de mucho llorar y, Señor, ¿por qué? Ay, pero qué valiente. Pero bueno, ahí mira, valió la pena porque Habla ahora español perfecto. ya me defiendo. ¿Y la costumbre de la comida? Ah, bueno, yo siempre recuerdo mi primer desafío fue el cilantro. Mm. Yo recuerdo en la base de Jucum ponían cilantro en todo y un día yo estaba tan desesperada porque tenía mucho hambre y no había nada que comer que no tenía cilantro y casi me pongo a llorar. Pero bueno, ahora hoy en día me encanta el cilantro. Ay, qué bueno. Pero miren esas cosas, Pero ¿no? son las cosas. Como una amiga misionera también que estando aquí en Colombia, ella de Inglaterra, y le ofrecieron una papaya, ella tenía hambre y fue y la hizo guisada, porque no No sabía. sabía. Entonces, Sí, todas esas cosas de la cultura, ¿no? Y tener sí. que ustedes acostumbrarse, qué bendición. Sí, es como todo, siempre es un desafío, pero otra vez vuelvo a repetir, cuando uno está dispuesto a servir a Dios, cuando uno tiene ese corazón con el deseo de servirlo a donde lo manden, a donde sea, entonces uno se prepara, el Señor le da a uno la capacidad de lo que venga. Ujú. Es verdad, toma un tiempecito ciertas cosas, pero al final uno lo disfruta. A mí me Y encanta mi sancocho de pescado. sí, Jorge le encanta Colombia. ¿Para Sí, qué? no, Todavía extraña todavía. Colombia, ¿cierto? O sea, pues es mi segundo país, yo podría vivir aquí felizmente, sí. Y un reto para los misioneros que están empezando y todo, es un consejo para que tengan dominio propio y no salgan corriendo, porque imagino que así como Karen que quería salir corriendo a veces. Es que mira, al final uno descubre que tiene que ver con las decisiones que uno toma. Fíjate que hace años yo cuando servía al Señor en un barco, subía al puente donde manejan el barco y era muy amigo del capitán. Entonces yo vi que un hombre estaba en el timón, es el que manejas, Ujú. y entonces le dije al capitán, oiga capitán, ¿y por qué el barco no se pierde? Dije, en la calle, pues en las carreteras hay anuncios, hay flechas y uno seguía, pero aquí, ¿cómo hace usted? Y entonces él me dijo algo muy interesante. ¿Ves esta? Era como un tipo de reloj. Me dijo, ¿ves Ujú. estas líneas como el reloj? Y dije, claro, si se desvía un poquito, tú tienes que volverla a poner a su lugar. Mm. Porque si no pones atención a una o dos líneas, dijo, en un largo trayecto, en lugar de ir a Europa, terminas en África. Wow. Y entonces, claro, él no se dio cuenta, pero yo supe que Dios en ese momento me estaba enseñando algo, que tiene que ver con la vida de uno. Si uno se desvía un poquito de la fe, uno dice, es un poquito, es un ratito, mañana me recupero. Pero si uno no regresa nuevamente al camino del Señor, en el largo plazo uno Se se pierde. pierde. Entonces, en la vida cristiana, cuando uno tiene un llamado para servir a Dios, lo mejor es que se mantenga enfocado y obviamente tomar decisiones correctas. Porque una decisión así de pequeñita Sí, nos puede desviar a otro país. es Como dijo él, cierto. en lugar de ir a Sí. Europa, nos llevó a África. Y en la vida cristiana es así. Yo he visto en mi vida que, pues doy gracias a Dios que tomé decisiones en los momentos correctos y con gente que me ayudó a tomar decisiones también o me guiaron a tomar buenas decisiones. Y pues mira, hoy estamos aquí todavía sirviendo al Señor, casados, cumplimos 34 años de casados, Junticos. dependiendo de Dios. Dios ha sido fiel, ha cuidado mucho de nosotros y si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con cualquiera.
Exacto, sí, porque a veces la gente se desilusiona Sí, y se van a las misiones con una expectativa diferente de lo que encuentran. Y entonces ahí es cuando salen corriendo. Sí. sí, sí, claro. Y algo que me gustaría añadir es tener dominio propio en el área de las emociones, porque nos podemos dejar llevar por las emociones y eso no nos ayuda para nada. Estaba pensando en eso hoy y tal vez ustedes han visto un video que sale en Instagram y YouTube y todo eso. Y a ver, ayúdame Jorge con esto. Hay un niño, hay como un río Sí. y hay una cuerda y el niño está agarrado de esa cuerda, pero tiene sus pies así y está llorando, está atemorizado Mm. porque él piensa que es profundo y está llorando, pero como Asustado. histérico. Ok. Entonces viene su hermanita y la hermanita toma sus pies y toca fondo con sus pies y él se da cuenta, no es profundo, llegaba a sus rodillas. Entonces se paraba todo tranquilo. Ah, qué Y interesante. entonces últimamente he pensado en eso, como muchas veces en la vida nos dejamos llevar por las emociones y estamos aterrorizados, estamos asustados, llorando, quejando con Dios y no nos damos cuenta que no es tan profundo como pensamos. Tenemos que tomar dominio propio con nuestras emociones y confiar que estamos en sus brazos. Amén. Sí, no, y definitivamente las misiones uno no puede ser guiado por emociones. Todos sabemos, tú y yo, que las emociones, así como suben, bajan. Sí, es verdad. Entonces, tomar decisiones basadas en emociones no nos hace mucho daño. La importancia de tomar decisiones siempre basado en lo que Dios nos da, tener ese dominio propio. Yo te mencionaba que yo muchas veces estuve a punto de dejar el campo misionero. ¿Por qué? Porque no es fácil. Y como no es fácil, la parte emocional es afectada. Ujú. Y entonces uno quiere regresar donde todo es cómodo, todo es agradable, donde tienes a mamá, tienes a papá, ¿me entiendes? Sí, Pero tienes todo. sí, claro, pero también obviamente uno se da cuenta que servir a Dios no es por emociones, es por principios, Sí. tener dominio propio de las cosas, tomar decisiones obviamente basado en lo que Dios nos habla. Y eso es el dominio propio, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de Ujú. tomar decisiones, no por Sabias. emociones, pero sabias, que sabemos que van dentro de lo que es la voluntad de Dios. Eso es Así es. importante. Yo te mencionaba ahorita que, si me das permiso de Claro, compartirlo, sí. pero te mencionaba que pues estuve trabajando para lo de mi pensión En y México. en México, claro, y un hermano me estaba ayudando porque en el campo misionero pues no teníamos, pues no existe nada de esas cosas. Sin embargo, un día mi hermano me dijo, Jorge, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y pues yo le dije, bueno, pues Dios siempre ha cuidado de mí, siempre va a cuidar. Y él me dijo, sí, pero también es bueno uno poner algo de su parte. Entonces yo te voy a meter en mi empresa. Y pude cotizar ciertas semanas, pero me hacían falta. Mm. Y entonces yo tenía que pagar una cierta cantidad, que era alta, para poder tener una pensión decente. Ujú. Entonces, cuando salí de Colombia, me puse a trabajar medio tiempo a servir al Señor y medio tiempo a juntar dinero y estuve mandando mucho dinero. Y cuando yo ya estaba tan listo para recibir esa pensión, hablando de las emociones, ya planeando con Karen muchas cosas, bueno, es una pensión decente, podemos disfrutar aquí y acá, típico de todos, ¿verdad? Hicieron planes. Sí, lo que decía Santiago 4:13, que uno empieza a poner planes y después Santiago dijo, si Dios quiere, ¿verdad? Mm. Entonces, porque al final Dios es soberano y es el que tiene el control. Sin embargo, cuando yo ya fui para hacer todos los arreglos de la pensión, me dijeron, no, señor, no, hay una ley nueva que usted tiene que trabajar 7 años más y además ese dinero que usted invirtió ya se perdió. Y yo creo que muchos de nosotros, o los que me están escuchando, se van a identificar conmigo. Viene una sensación de impotencia. Sí. Sentí como un balde de agua fría, porque todos mis planes de futuro, de mi vejez, ahora se habían perdido. Y por más que le reclamé y estaba a punto de gritarle y todo, algo me dijo, no lo hagas, ¿no? Entonces, obviamente, eso es dominio propio, es Dios, el Espíritu Santo hablándole a uno, porque emocionalmente posiblemente le hubiera dado Claro. hubiera dicho algo grosero, ¿no? Mm. Sin embargo, salí, no sé cómo salí, crucé la avenida principal, lluvia, yo iba caminando pensando Desorientado. y quiero ser honesto, porque es la verdad,
por mucho que uno sea un misionero o un servidor del Señor, como dicen por ahí, hay un dicho que uno no tiene control de dejar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero sí tiene uno control de que no Que hagan no nido. hagan nido. Entonces, me vinieron pensamientos muy malos, como en la época cuando yo era comunista y tenía todas sus ideas, y hasta tuve una mala idea de poner una bomba ahí de lo rabioso que estaba. Total que yo llegué donde mi esposo estaba en el lugar de compras Transformado. y cuando llego mi esposa me ve al rostro y se dio cuenta que algo estaba mal, estaba lloviendo, yo venía bien mojado, salió rápido y pagó lo que tenía que pagar. Le dije, por favor, acompáñame. Me dijo, ¿estás bien? Le dije, no, acompáñame al carro, necesito que ores por mí. Entramos al carro y mientras ella oraba por mí, yo le expliqué rapidito que no iba a haber pensión. Entonces ella rapidito atendió y estaba orando por mí. Y mientras oraba yo sentí la frase, da gracias, da gracias. Y yo no entendía en ese momento la frase, da gracias, y da gracias, y sea agradecido. Entonces cuando terminó Karen de orar, yo le dije, Karen, estoy sintiendo el Señor de dar gracias y ser agradecido. Ujú. Y fue increíble porque al recibir yo y al entender esa frase, yo tomé una decisión en ese momento, que es el dominio propio. Sí. Yo tomo una decisión de ver las cosas por el lado bueno. Inmediatamente siento que el Espíritu Santo me muestra, él digo a Karen, mira, tengo una casita, tengo un carro, tengo a mi esposa, te tengo a ti, Ujú. tengo manos, tengo piernas, puedo trabajar, tengo papeles para irme a Estados Unidos, que mucha gente casi se Sí. muere por irse. Y yo dije, y siento que el fin del mundo lo tengo frente a mí. No, señores, yo voy a tomar una buena decisión y le voy a entregar esto a Dios. Eso para mí es obviamente dominio propio, Ujú. pero eso una vez más es la capacidad que nos da el Espíritu Sí. Santo. Y esa es la comunión que uno tiene con el Espíritu Santo. Y Karen me decía, inclusive mi suegra, Jorge, pues yo te escucho hablar, era el sueño de tu vida y te veo tan Sí, tranquilito. yo me Y, acuerdo que era el sueño de sí, tu vida. pues porque yo creo que todos tenemos sueños en la vida y no es malo soñar, no No, es nada claro. malo soñar, pero sin embargo, pues tú sabes, como dijo la Escritura, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos del otro lado, ellos dijeron, pues chévere, nos subimos a la barquita, pero en menos de 1 kilómetro vino una tempestad y ahora no saben qué hacer y se ponen asustados y llaman al Señor y dicen, Señor, ayúdanos. Y él dijo, hombres de poca fe. Sí, en el trayecto de 7 kilómetros de un lado al otro, Sí. pensaron que iba a ser fácil la cosa, pero en ese trayectito suceden tantas cosas. En un instante. Y en nuestros sueños es igual, uno piensa que nuestros sueños van a llegar de la mejor manera, de la manera más sencilla y más fácil, pero en la vida no es así, ¿sabes? La vida tiene de todo. Y al final todo esto nos ayuda para crecer, para Adorar. entender mejor, para madurar. Y al final, ¿sabes qué? Llegué al punto nuevamente del que siempre estuve en mi vida misionera. Dios toma cuidado de uno, ah, Dios provee, Dios es el que se encarga de uno. Ujú. Muchos, como tu caso, por ejemplo, yo sé que ha sido muy doloroso haber perdido pues Alberto, y a veces uno, hablábamos esta mañana, a veces uno emocionalmente se deja llevar y es bravo, Ujú. pero si no nos agarramos de Dios y tomamos esa decisión de decir, bueno, el Señor me dio un espacio tan lindo para tener a alguien al quien pude amar, pero al final, ¿quién es el que está con nosotros hasta el final? Es Dios, Sí, así es. ¿verdad? Así es. Entonces, tomar decisiones buenas, no basado en emociones, pero con dominio propio, porque la capacidad la tenemos una vez que conocemos al Señor. Y sobre todo que llegan esos momentos así como tú decías que pasaron al otro lado y vino la tempestad, que donde tal vez mucha gente que nos está viendo está pasando un momento difícil. Sí, La pensión, una enfermedad, no te ha salido la pensión o estás peleando, luchando para que te reconozcan algo. Pero como dice Jorge, da gracias y confía en Dios, porque también Dios te quitó ese ídolo que yo me acuerdo que desde Boca Chica tú decías, no, que te voy a ahorrar para la pensión, para cuando sea viejo. Y a sí. la final Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y la verdad siempre lo ha estado, siempre lo ha estado. Pues digo, lo he vivido por 35 años. Cuando salí de Estados Unidos, mi suegra me preguntó, hijo, ¿te vas a casar? Le dije, claro, por eso vine para casarme. Y me dijo, bueno, pero yo sé que esas preguntas no las debo de hacer, pero pues es mi hija. Dije, no, dígame, este, mi, ¿cómo vas a sostener a mi hija? Un misionero que Claro. no tenía más que en esa época me daban $25 una iglesia que me apoyaba. Mensual.
mensual. Ay, Dios. Imagínate. Entonces yo dije, bueno, tengo dos respuestas. Me dijo, bueno, estoy esperando. Y yo dije, bueno, la primera es que si Dios ha cuidado de mí, también va a cuidar de su hija. Y me dice, bueno, ¿y la segunda? Como que no estaba muy Eh, segura. Y yo dije, dale, demos gracias a Dios, pida a Dios por mí, que me mantenga sanito, que tenga brazos, piernitas, Sí, claro. porque el día de mañana que no haya, pues me pongo a trabajar, me gusta lavar pisos, lavar platos, pero a su hija nunca le van a hacer falta ni frijoles ni tortillas sobre la mesa. Ah, Y entonces, mira, ella lo entendió, nos vinimos y puedo hablar, por eso el deseo de hacer el libro, puedo hablar de cómo Dios nos proveía cada detallito, hasta para una pasta dental, qué lindo. Siempre porque fiel. cuando uno confía en Dios, de verdad es el mejor lugar para confiar. Qué El hombre lindo. nos falla, Sí, pero Dios nunca, 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 nunca. nunca nos falla. Tienes un versículo en Proverbios Sí, hay un que proverbio es muy, muy muy hermoso lindo, que sí. es 29:11, que es muy importante porque nos habla un poquito sobre las decisiones que tomamos. Y la Biblia nos dice que cuando tomamos decisiones en los momentos de enojo cometemos locuras. Sí, Pero ese dice así, dice el versículo, en el capítulo 29, versículo 11, dice, el necio da rienda suelta a su ira. Da rienda suelta a su ira, a su enojo. ujú, Pero el sabio sabe dominarla. Habla del dominio propio. En este caso está hablando de la rabia y el enojo, porque yo sé que mínimo por ahí uno que me está escuchando sufre de esta área. No, digo porque todos lo tenemos, solo que Pero algunos un tú, por poco ejemplo, más. te dio rabia y llamaste a Karen, ayúdame. Yo Porque pedí también hay que ayuda. pedir ayuda. Claro, claro. Porque obviamente en ese momento yo tengo pensamientos malos. Ujú, Los pájaros andan volando. Pero yo no dejé que hicieran nido. ¿Qué hice yo? Yo fui donde Karen, ella apenas vio mi cara, le dije, por favor, ora por mí. La importancia de pedir ayuda siempre para orar también. Y sobre todas las cosas, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, siempre demos gracias a Dios. Porque te mencioné que después nos subimos al carro y se subieron en un semáforo unos chicos a limpiar los vidrios. Y yo le decía a Karen, mira, estos chicos no tienen ni para comer. Y mira la cara, la sonrisa que tienen. Y le dije, yo tengo brazos, tengo manos, tengo papeles para irme a los Estados Unidos. O sea, tengo tanto que no he visto. A veces nos enfocamos solo en una cosita y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras ujú. vidas. El puro hecho de tener salud es increíble. Amén, Hay así gente es. que se queja de tantas cosas y tú puedes ver gente ir a la iglesia en sillas de ruedas, ¿eh? ¿Sí? Y levantan sus manitas y uno a veces no quiere ir a la iglesia y tus piernas están bien. Ah, pero si se las perdió, entonces ahora sí están quejándose con Dios. Por eso la clave está siempre en agradecer y tomar decisiones correctas basadas en el dominio propio, ¿no? Y el Señor te dará la sabiduría y se glorificará sobre eso. Así es, Porque el Señor sabe y tiene cuidado de sus hijos. siempre. Entonces, Dice la escritura que hasta el día de hoy Dios ha cuidado de nosotros y lo ha hecho de muchas siempre. maneras. Y las personas que nos están viendo confíen en el Señor. Es admirable, de verdad, el campo misionero y la responsabilidad. Porque dejar todo y seguir al Señor, eso es muy lindo, muy loable. Ya la gente no quiere hacer eso. La gente quiere, Señor, sí te sirvo, pero si me das. Y si voy con el seguro, si llevo unos milloncitos y Condiciones. condiciones. Y el Señor lo que le gusta es que dejemos todo por Él. Y es admirable lo de ustedes. Y nunca los ha dejado. No. Mira, Por, yo entendí muy, muy bien el versículo jovencito en Mateo 6:33 que decía, busca primeramente el reino de Dios. Y eso es algo que yo he observado hoy en día. La gente primero busca otras cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, busca a Dios. No, no, no. Ahora que yo pueda, ahora que ya esté mejor, ahora que ya me encuentre el mejor sí, trabajito. Y entonces buscamos al revés. sí, Buscamos primero las cosas y decimos así, porque lo he hecho en el evangelismo. Ahorita no, cuando llegue el momento, porque ahorita sí. tengo otros enfoques O estoy muy y, joven. o estoy muy O estoy ocupado. muy viejo. Entonces, sí, y hay una lista enorme, Es ¿no? algo. Sí, Pero déjeme decirte algo, es al revés. sí, Si primero buscamos a Dios, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Una vez cuando yo viajaba en mi época de misionero en Sudamérica, estuve en la casa de una señora en Ecuador, en un lugar que se llama La Tacunga. Yo llegaba de noche bien cansado de hacer evangelismo y ella me esperaba con un platito muy rico para comer y quería hablar conmigo. Quería soltar todos sus problemas. Entonces yo la escuchaba
Y un día le pregunté, ¿cómo se acercó al Señor? Me dijo, ay, Jorge, si te dijera. Nos predicaban el Evangelio y yo dije esta frase, si mi esposo toma la decisión, yo la hago. ¿Y qué crees que pasó? Dijo, chocamos y mi esposo murió. Ay, Fíjate nada más. sí, no, Entonces le nunca. dije, ay, Dios mío, mejor ni digan cosas como esas. No esperen a esas cositas. Si Sí, alguien les habló del Señor, tomen una buena toma, decisión. es lo mejor, las mejores decisiones. También ustedes han pasado momentos difíciles de salud, Claro. muchas dificultades de salud y yo también los admiro porque han ido a los Estados Unidos, se han hecho los tratamientos, volvían a Colombia, pero nunca desertaron y dijeron, no, ya nos enfermamos, adiós. Pues mira, el caso de Karen ha tenido 4, bueno, te mencionamos que le acaban de encontrar nuevamente cáncer y es la 5ª vez. Y cada vez que había cáncer, cuando estábamos aquí en Colombia, solicitábamos permiso a los líderes para Ujú, regresar a Estados Unidos por en tratamiento. tratamiento. Y nos íbamos y muchos sí nos dijeron, pensábamos que ya no iban a regresar. Apenas el médico decía, tienes luz verde y nos volvíamos a regresar a empezar de nuevo. Sí, muy admirable. Después de algunos años, otra vez cáncer, volvimos a regresar. Nos fuimos 3 ocasiones y volvimos a regresar para continuar con la obra. Y hoy nuevamente, pues a mi esposa le han descubierto y a mí hay un porcentaje también de cáncer, pero pues como decíamos hace un ratito, pues ¿en quién más podemos confiar? Sí, Digo, ¿en solo el quién más? Señor. Pues, y además he visto la mano de Dios sobre todo en mi esposa, Sí, entonces, Karen, yo la admiro, porque de verdad un consejo para esas misioneras, mujeres, esposas que a veces dicen, no puedo más, estoy que tiro la toalla, y si llegan a encontrar la oportunidad, me enfermé, por fin logré cómo cortar, cómo te sentías y cómo hacías para todo eso, porque esos procesos en Estados Unidos y luego vuelvo para acá. ujú, Bueno, no sé, o sea, lo único que puedo decir es que Dios me dio gracia para hacerlo porque la verdad nunca pensé en ir para atrás. Tan lindo. Había una vez que sí, estuvimos una vez en una cruzada en el Chocó y esa cruzada fue muy pesado, muy difícil. Y yo recuerdo, es una tontería, pero yo recuerdo que yo pensé, ay, si me diera paludismo, me mandarían de regreso a Bogotá. Y bueno, no estaba orando que Dios me diera paludismo, Sí, pero sí tuve ese pensamiento. Y dicho y hecho, me dio te paludismo. dio. Y recuerdo que un día Jorge vino conmigo y me dijo, vamos a tener que mandarte a Bogotá. Y tú, Y gracias. yo dentro de mí yo sabía, no, eso no es lo que Dios quiere. Entonces le dije, déjame orar y yo te aviso. claro, yo estaba muy molesto porque dije, fíjate cómo son las cosas. Yo dije, perdón, orar. A veces uno siente que no hay necesidad de orar, toma la decisión y vete, pero no, siempre es importante buscar a Sí. Dios, porque se me va a morir y quiero orar. O sea, ¿qué le va a decir el Señor? Quédate aquí. Pues, ¿qué crees? Regresó y ¿qué me dijiste? No, pues de hecho, yo ya sabía. Tú ya Yo sabías sabía, que ni necesitabas tenía que orar. dominio propio en ese Sí, momento. yo ni tenía que orar porque yo sabía que Dios quería que tuviera como, ¿cómo se dice? Bueno, Tu decisión de endur quedarte. sí, exactamente. Entonces, Bueno, hablando de dominio sí propio, estuve ¿no? enferma con paludismo, fue muy fuerte y todo eso en la selva, pero, Pero platica la otra parte. Lo más lindo de todo esto es sí. que el médico dijo, no tenemos medicamento. Había un médico de esos rurales que Ujú. yo tenía más medicamentos que él, fíjate. A veces me mandaba a pedir, no había electricidad en Río Sucio y teníamos que esperar a que saliera el sol. Tenía que salir el sol porque tenía un microscopio solar. Sí. Entonces solo así podía ver. Entonces cuando salió el sol nos mandaron a avisar, corran, corran, que ya salió el sol. Ay, Dios. Entonces me mostró cómo la malaria estaba comiendo los glóbulos y él dijo hay que sacarla rápido. Pero entonces ahora ya viene y me dice que no. Entonces es una decisión dura como director, no como líder yo, pero ¿y si se me muere y la dejo aquí? Son Claro. momentos bien difíciles de la vida, pero mira lo que son las cosas. Sentí paz y dije, listo, se queda. Entonces al día siguiente me mandan llamar, llegó era una lancha de la Cruz Roja que iba cada 6 meses o cada Wow. año y llegó al día siguiente Qué lindo. con medicamento y traían uno de China que por primera vez lo iban a usar en la gente de esa zona. Y mira, el Dios. médico le dio su medicamento,
Sí. y como a los, ¿qué? 3, 4 días mejoró, solo sí le vino una anemia terrible, pero nos pudimos quedar todo el tiempo en la selva. Qué bueno. Dios es Sí. bueno, de verdad. Sí. Y de verdad, bueno, se nos acaba el tiempo. Qué pesar, tiempos tan lindos Sí, compartir. sí, sí. Gracias de verdad por estar Gracias por acompañándonos. invitarnos. Gracias. Y invitar a todas las personas que nos están viendo, que se animen, que se fortalezcan, que todo el tiempo es el tiempo y la oportunidad y el momento preciso para servirle a Dios, donde quiera que estemos, que lo hagamos de buena gana, que no perdamos el dominio propio, así como lo perdió Karen, que quería paludismo, pero que ella misma sabía, reconoció Sí. que necesitaba tomar el control. Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, dispongámonos. Voy a invitar a Jorgito para que nos despida en oración con los que nos Claro. están viendo. Pues Señor, gracias una vez más porque tu misericordia está con nosotros, Señor, cada día, cada Sí, mañana. Señor. Gracias porque igual manera hasta el día de hoy tú has estado siempre con nosotros. Oramos, Señor, que todos aquellos que nos pudieron ver o que nos ven en este mes de abril, Señor, Sí, Señor. puedan ser tocados, puedan ser motivados, puedan sentir, Señor, tu favor para que tomen decisiones basadas en ese dominio propio Sí, y no, Señor, emocionalmente. Así es que todos aquellos que nos están viendo ahorita, que la palabra del Señor pueda entrar hasta lo más profundo de su ser y que pueda mostrarles cuáles son las decisiones que tienen que tomar a futuro. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos has regalado y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. no se les olvide darnos like a nuestros podcasts y seguirnos y acompáñanos el domingo 10:30 de la mañana, Avenida Calle 24, número 72B30, aquí en Modelia, Bogotá, Colombia. Un abrazo grande.